Bien, entonces estamos a punto de abandonar los enteros y los naturales, pero antes de eso me gustaría, ¿sale? Hablar de un conjunto de números o un subconjunto de los números naturales que van a ser importantes para el momento de hablar de los racionales, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el conjunto de los números primos? ¿Sale? ¿Qué es un número primo? Bueno, un número primo, ¿sale? Digamos así, sea A un elemento de los naturales, ¿de acuerdo? Entonces, decimos que A es un número primo si A es divisible en- de manera entera solo por A y por 1. Aquí valdría la pena ser muy quisquillosos, partiendo del hecho de que lo que estamos haciendo no es una demostración, entonces estamos describiendo cómo vamos a entender los números primos. Luego entonces la forma correcta de escribir esto, si es que estamos hablando de un texto, aunque en algunas ocasiones nuestras clases no los ponen o este, los profesores lo olvidan, ¿de acuerdo? Esto se llamaría una definición. ¿Sale? Estas cosas que hemos estado trabajando durante todo el curso, cuando describimos un objeto o un elemento, ¿sale? Cuando describimos las características de algo, estamos hablando de una definición. Entonces, implícitamente, aunque no le pusimos título a esto, ¿sale? Que lo debemos hacer cada ocasión y en cada materia se debe de hacer, nosotros debemos de empezar ya a discernir cuando se habla de una definición y cuando se habla de un resultado. En este caso es una definición porque estamos describiendo las características de quién, de este elemento, de lo que son los números primos, ¿de acuerdo? Ahora, la realidad es que esta definición está incompleta, ¿de acuerdo? Porque decimos que es un número primo si es divisible de manera entera solamente por ahí por 1. Bueno, pues si decimos que A es igual a 1, cumple con esta definición, ¿de acuerdo? El detalle es que si permitimos eso, el 2 ya no tendría dos divisores, ¿no? Tendría el 1 como divisor. Entonces, el 2, el 3, el 5 ya no serían primos. Para eso, sea A un número de naturales con A mayor que 1. Y eso, ¿sale? Ahora sí nos da una definición precisa de lo que es un número primo. Es común que dentro de nuestros cursos, nuestros profesores nos den las definiciones, ¿sale? Y que nosotros tengamos que ver cuáles son los detalles finos de las definiciones o qué cosas están faltando, ¿de acuerdo? Nada más aquí estamos dando un ejemplo de esto. ¿Por qué no son importantes los números primos? Porque resulta, ¿sale? Hoy cumpleaños alguien. Perfecto. Resulta que todos los números son primos o se pueden escribir como el producto de números primos. Por ejemplo, hablemos ¿qué les parece? El 18, ¿sale? El 18 es un número primo. No, profe. ¿Por qué no?
¿Por qué es divisible entre 3 o entre 6? Un número diferente, distinto que el mismo o a un número 1. Perfecto. Este número es divisible entre 3 de manera entera, nos daría 6. 18 es divisible entre 6, cosa que nos daría 3. Entonces, en efecto, no es primo porque hay números distintos a 18 que lo dividen. Es decir, solamente debería de ser divisible entre 1 y entre 18 de manera entera. Por lo tanto, con esto consideramos que el 18 no es primo. ¿Qué números son los números primos, por cierto? Al menos algunos. El 3, el 5, el 7. El Ok. 11. El 11, 11, 13. 13. El 2, no lo olviden, ese es muy importante porque nos elimina la mitad de los números. El Pregu- 17. 17, perfecto. 23. Ok, 23, sale. Así se saltaron uno, pero sí. 19. 22. No, el 22 es primo. 22 es primo. Rápido, a ojo de buen cubero. ¿Es primo o no? Sí, profe. ¿El 22 es primo? No, no, no es primo. No es número par. Perfecto, significa que es divisible entre 2 de manera entera. Entonces el 22 no es primo. Pregunta, ¿cuántos números primos existen? Un buen. ¿Cuántos son buenos? Son infinitos, ¿no? El número, eh, perdón, creo que sería mejor así. Eh, la cantidad de números primos tiende al infinito. ¿Sale? Es decir, es un número, no podemos decir cuántos números primos hay, solamente sabemos que siempre es posible encontrar uno más con respecto al número de primos que ya hayamos encontrado. ¿Sale? Siempre va a haber más, más números primos. Y aquí quisiera detenerme un segundo a hablar de la idea de infinito, ¿de acuerdo? Esto es importante. El infinito, cuyo símbolo en lo general será algo así. Qué feo me quedó así infinito. Ahí está. Bueno, más o menos. ¿Sale? El infinito, lo primero que deben de entender es que no es un número. ¿Sale? Básico. El infinito no es un número. ¿Sale? Muchas veces lo pensamos como un número porque es la impresión que nos dan. Así. ¿Cuál es el resultado de esta división? Infinito. Ah, sí, esa cosa. No, el infinito no es un número. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no puede tener las propiedades de los números. ¿Saben? El infinito es un concepto. Es un concepto o idea. Más adelante lo definiremos. De hecho, creo que lo van a definir hasta que estén en cálculo. Pero básicamente la idea que debemos de tener en este momento es de que nos da la idea de algo que crece de manera indeterminada.
sin límites. ¿Sale? Es el famosísimo uno más que tú. Eso es el infinito, ¿de acuerdo? Así no importa que se te ocurra. Como se terminaban esas discusiones de pequeño. No importa cuántos digas, uno más que tú. Eso es el infinito. Así de molesto es el infinito. No importa qué número se les ocurra, uno más que tú. ¿Sale? Bueno, dejando eso de lado y regresando hacia los números primos que estamos escribiendo acá. Algo muy importante es que todos los números, ¿sale? Si nosotros tenemos un número en los naturales, o es un primo, es un número primo, o n se puede escribir como el producto de números primos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, digamos 36. 36 es un número primo. Sí. 36 es primo. Ah, no, profe. No es un número primo. Bueno, indíquenme un número primo que lo divida. Al 36 lo puede dividir 13, 2, 5. 3. A ver, bueno, nuevamente, díganme un número que lo divida de manera entera, sí, porque todos esos lo dividen con residuo. Bueno, algunos de esos lo dividían con residuo. El 3. El 3, perfecto. Si nosotros agarramos 36 entre 3, nos sobran 12. Entonces significa que el 36 se puede escribir como 12 por 3. Pregunta, ¿el 12 es primo? No. No, se divide entre 2. 12 entre 2 nos da 6. Entonces, 12 se puede escribir como 6 por 2. Y a su vez por 3 nos daría 36. ¿El 6 es primo? No. El 6 no es primo. ¿El 6 entre qué se puede dividir? 3 De por 2. 2. Entre 3 y sobra 2. O entre 2 y sobran 3. Entonces el 6 se puede escribir como 3 por 2 por 3. Y esto nos daría 36, ¿de acuerdo? Es decir, 36 se puede escribir como 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Esta expresión del 36, ¿sale? Se le llama descomposición en primos. ¿De acuerdo? Esta descomposición, el que el 36 sea igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, ¿sale? Esa descomposición de 36, la descomposición en primos es única. No existe otra combinación de números primos que nos dé 36. ¿De acuerdo? Bien. Y la otra es que todo número, eso es por un lado, y por otro lado, todo número entero tiene
una descomposición en factores primos. Es decir, todo número o es un número primo o está compuesto, ¿sale?, de productos de primos. Y ese conjunto de productos primos es único. ¿Sale? No hay otra forma de escribir 36. Cualquier número que a ustedes se les ocurra, o es un número primo, o está compuesto por una serie de números primos. ¿Sale? La existencia y unicidad de esta descomposición en primos da pie a la piedra angular de la aritmética, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos con la piedra angular de la aritmética? A lo que se llama teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué es la aritmética? Pues es el área de las matemáticas que se encarga del estudio de los números y sus operaciones. ¿Sale? ¿Cuál es la pregunta principal en la aritmética? Bueno, pues cómo se descompone un número en factores primos. El teorema fundamental de la aritmética te dice, ¿sale?, que si tú tienes un número, 100 es un número entero, ¿sale?, existe una descomposición en factores primos y esta descomposición es única. Por eso es que en la primaria nos decían, a ver, tengamos este número, descompónganlo en sus factores primos. ¿Por qué? Primero, porque tiene sentido hacerlo. Esa descomposición existe. ¿Y por qué los profesores podrían calificar sin ningún problema que tuvieran el resultado correcto? Porque todos tenían el mismo resultado. Esa descomposición es única. Dentro de matemáticas, ¿sale?, en cualquier problema, ¿sale?, si ustedes tienen cualquier problema, para los matemáticos es importante en la búsqueda de la solución encontrar dos cosas. ¿Sale? Siempre que buscamos la solución, se buscan dos cosas. Primero, la existencia. ¿Sale? Antes de buscar la solución, se trata de revisar la existencia. Es decir, si el problema tiene solución. Si el problema tiene solución, pues entonces hay que buscar esa solución. ¿De acuerdo? Lo primero es decidir si existe o no una solución. Si no existe solución, ¿para qué buscas algo que no existe? ¿De acuerdo? Y ya que lograste revisar la existencia de la solución, la segunda pregunta es la unicidad. ¿La solución va a ser única o van a existir varias soluciones? Si la solución es única, pues ya sabes que la solución que encontraste es la única que existe y hasta ahí terminas. Pero ¿qué pasa si tienes varias soluciones? Pues hay que buscar las diferentes soluciones. Pregunta, ¿se han enfrentado a problemas que tengan varias soluciones dentro de matemáticas? ¿O siempre enfrentaron problemas con una única solución? Pues en la primaria decían, bueno, en la secundaria nada más decían que tenía que obtener nada más un solo resultado, porque si salía más de uno, de un resultado era incorrecto. Ok. ¿Los demás qué opinan?
Señor Efren. Ah, pensé que iba a participar. Ah, sí, sí, es que también puede haber el resultado, pero de diferentes métodos. Ah, Dejo acordarme, por ejemplo, factorizar ecuaciones, hay diferentes métodos para llegar al mismo resultado. Ok. Bueno. Si ustedes tienen un problema, ¿sale? Acá estamos en el problema. ¿De acuerdo? Y ya saben que hay una solución. Una de las cosas que aprendieron o que mal aprendieron en realidad dentro de la escuela es que solamente había un camino para llegar a la solución. Eso es falso, ¿de acuerdo? ¿Sale? Lo que existen son diferentes métodos para llegar a la solución. A veces una de las cosas que se hace es que se resuelve otro problema y después se llega a la solución. Y hay ocasiones en las que uno está resolviendo un problema y no sabe por dónde va y llega a la solución. O a veces uno se descuida y ya se perdió. ¿Sale? Pero no hay una única forma de llegar a la solución. Puede ser que el problema tenga una solución única, ¿de acuerdo? La realidad es que ustedes sí se han enfrentado a problemas que tienen dos o más soluciones, solamente que nunca lo han visto así. O no se han percatado. Algo bien simple. A ver, x cuadrada más 3x menos 10 igual a 0. Esta es una ecuación de segundo grado. ¿Cuál es la solución de esta ecuación? Sí, rápidamente, fórmula general. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac. Todo esto sobre 2a. Aquí a es igual a 1, b es igual a 3, c es igual a menos 10. Entonces, ¿qué nos haría? X igual a menos 3 más menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 10 sobre 2 por 1. Ah, está sencillo. Es menos 3 más menos raíz cuadrada de 9 más 40 sobre 2. Esto es menos 3 más menos raíz cuadrada de 49 sobre 2. Esto es igual a menos 3 más menos 7 sobre 2. Y aquí, si tuvieron un buen profesor de matemáticas, les debería de haber dicho x1 es igual a menos 3 más 7 sobre 2. Y esto es 4 sobre 2. Y esto es 2. Y x2 es igual a menos 3 menos 5 sobre 2. Esto es menos 10 sobre 2. Y esto es menos 5. Entonces, soluciones. Profe, en lugar del 5 no era el 7. Ah, perdón. Es que me adelanté y me emocioné aquí. Sí, porque si no daría menos 8. Sale. O sea, sí llega al resultado correcto, pero me estaba emocionando de pronto. Soluciones. X1 igual a 2 y X2 es igual a menos 5. Este problema tiene dos soluciones. No es como que vayan y sustituyan estos dos resultados al mismo tiempo. Primero sustituyen uno y ven que se cumple la ecuación y después sustituyen el otro y ven que se cumple la ecuación. ¿Vale? Una ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Pero por otra parte, ya sabemos que tiene dos soluciones y no más. Entonces ya las encontramos todas. En matemáticas generalmente se busca probar la existencia de la solución. Si no tiene solución, no busca soluciones. Si tiene una única solución, cuando la encuentra. Si no tiene una única solución, ¿cuántas tiene? Para buscarlas todas. Y si tiene una infinidad de soluciones, ver si es posible descubrir cuál es la forma de esas diferentes soluciones. ¿De acuerdo? ¿Sale?
Bien. Bueno, esto nada más es como brevario cultural, pero es importante hablar de esto. Bien, de aquí, retomando lo que estamos hablando. Qué fácil me desvío en esta materia. Lo que tenemos que ver cuál es la descomposición en factores primos. ¿De acuerdo? Y generalmente nosotros tomamos un número, digamos, 718, 16, 726. ¿Suena bien? Sí, ese suena bien. Y tenemos que descomponerlo en factores primos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues tenemos nuestro listado de números primos. 2, 3, 5, 7, bla, bla, bla. Y lo que vamos haciendo es ir dividiendo el 726 entre cada uno de nuestros números primos para irlo descomponiendo. ¿Sale? El primer número primo es 2. ¿Cuál es la mitad de 726? Bueno, primero, ¿es divisible entre 2? Sí. ¿Cuál es la Sí. mitad? Aguanta, aguanta. ¿Cuánto nos da la mitad? 213. ¿213? No, perdón, perdón. 263. 263. Caray, esto ya no tiene mitad. Bueno, ¿es divisible entre 3? Ay, perdón, profe, era 363, perdón. Con razón. Ya me había asustado. ¿Es divisible entre 3? Sí, ¿Cuánto nos da? 121. ¿Es divisible entre 2? No. ¿Entre 3? Tampoco. ¿Entre 5? No. ¿Entre 7? No. ¿Entre 11? Sí, Y 11. Otro 11 y ya terminamos. 726 se puede escribir como 2 por 3 por 11 al cuadrado. Y esta es la descomposición en factores primos. Bueno, vamos a detenernos un segundo y vamos a regresar a revisar dos problemas que están muy relacionados con la descomposición en factores primos de los números, ¿sale? Y eso nos va a permitir dar el brinco hacia los racionales. Entonces vamos a detenernos un momento y regresamos con mínimo común múltiplo y máximo común divisor.